Gestión Social de la UNAM Xochimilco. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por atender a la audiencia de aquí de Disrupciones. Te saluda Isabel Briceño. Y pues preguntarte, Hola, ¿qué tal? muchísimas gracias, buenas tardes. Oye, pues primero te quisiéramos preguntar que nos hagas un rápido recuento breve sobre lo que pasó en este simulacro entre la población de universidades, en el que tuviste ahí una participación activa, para que la gente que no tuvo oportunidad de enterarse, pues lo haga a través de tu voz y de tu Experiencia. experiencia que viviste ahí, por favor. Sí, pues muchas gracias también por invitarme aquí al programa. La verdad es que me da mucho gusto poder conversar, pues justamente con ustedes, escucharles. Hace rato estaba escuchando un poquito todavía de lo que estaban comentando. Y pues sí, justo, bueno, soy la vocera nacional de lo que fue este ejercicio del simulacro electoral universitario 2024 que se llevó a cabo en 480 universidades del país. Fueron 450 universidades públicas y 30 privadas. La verdad es que fue un ejercicio súper padre porque pues nunca pensamos que íbamos a abordar tanta población dentro de las universidades. O sea, terminó siendo una población de 255,000 universitarias y universitarios los que votaron en este ejercicio. Y los resultados, pues la verdad es que pues fueron muy buenos en cuanto al tema de participación, pero lo que más nos alegra es el tema de la organización. O sea, cómo un ejercicio tan orgánico logró esta dimensión y sobre todo, pues entrar a las universidades en donde pues no se habla del tema de la formación política, no se habla del tema de la democracia, no se habla del tema de participación y pues a nosotros se nos hizo un ejercicio muy padre, muy agradable. La verdad es que pues dentro de todo lo bueno, pues también tuvo sus fallas porque nos hubiera gustado entrar todavía más universidades, nos hubiera gustado todavía estar con más compañeros, pero la verdad es que para una organización como la que tuvimos de un mes y medio o 2 meses, pues el resultado fue muy bueno y estamos muy contentos con esto. Sí, Pamela, ¿nos puedes contar un poquito sobre esta descalificación? Vimos ahí el día 9 de mayo, tú tuviste, después que se celebró este simulacro, el 9 de mayo me parece que tú respondiste mediante las redes sociales, ¿no? Al periodista Ciro respecto a esta descalificación que hizo de este ejercicio que realizaron ahí con los jóvenes y de las universidades. Pues yo creo que es muy complejo que haya tomado esa postura porque pues no solamente ha sido él, ¿no? Han sido muchas personas que incluso pues también tenemos dirigentes políticos quienes pues descalificaron este ejercicio porque a lo mejor los resultados no les gustaron o no les favorecieron a los intereses a los que responden, pero la verdad es que pues de las descalificaciones solamente nos queda sacar lo bueno y que se hayan fijado es porque pues la organización lo puede, ¿no? Y que haya llegado a los oídos es con lo que nosotros nos quedamos. Sí es triste que piensen que nosotros no nos podemos organizar y todavía es más triste que no merezcamos que los medios nos cubran, que los medios puedan estar pendientes de estos ejercicios, porque a mí se me hace bien interesante la forma en que nos organizamos y sobre todo la forma en cómo responden los medios que atacan esta participación democrática. ¿Por qué? Porque la organización se dio, o sea, los resultados se dieron, se participó y eso nadie nos lo puede quitar. Se entró a las universidades a hablar del tema de democracia y eso no lo hace cualquiera. Eso solamente lo pueden hacer los estudiantes organizados. Eso solamente lo pueden hacer desde las bases. Y qué mejor que hacerlo nosotros como estudiantes en nuestras respectivas universidades. Yo creo que es una voz muy clara pues justamente entrarle a la vida pública, entrarle a la democracia, porque es lo que nos toca. Y nosotros como universidades tenemos un debate bien pendiente en todo lo que conlleva esta jornada electoral. Pero pues con el contexto de las declaraciones se me hace muy triste que haya tenido que llegar pues a ese punto, pero también me es gratificante que no dependamos de esas declaraciones, pero que haya llegado a sus oídos, porque eso significa que se escuchó y que a pesar de que no lo hayan querido cubrir, llegó a sus oídos y la población se pudo enterar. Es más, agradecerle a la visibilidad, porque capaz ya había gente que veía su programa, no sabía del simulacro y pues se enteró. Así es, son 26 millones, ¿no? De jóvenes quienes van a votar en estas elecciones del 2024.
Y pues me gustaría preguntarte, ¿tú qué has visto real respecto a esta participación o no del interés que pueden tener los jóvenes en estas elecciones? Pues yo creo que el ejercicio, aparte de ser participativo, era un llamado a que vayan a votar. En las universidades, ya lo decíamos anteriormente, está la población primo votante. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros los jóvenes vamos a definir las elecciones y por eso es bien importante que salgamos a representar a la juventud, porque nosotros también tenemos voz y voto. Y aparte de esa voz, las decisiones se tienen que tomar con nosotros, no sin nosotros. Entonces yo creo que justamente aparte de ser un ejercicio participativo, pues buscábamos que fuera un ejercicio que llamara al voto de la juventud, por quien sea que vayas a votar, pero ve a votar, ¿no? Ve a hacerlo, porque se nos tacha justamente de esta apatía, de esta, pues que no nos interesan los ejercicios, y no es que no nos interese o algo así, yo creo que justamente no ha habido los medios de invitación, o sea, ¿cómo vemos la propaganda electoral, lo que implica todos los llamados que hace el INE, o sea, falta adecuar a que si la población joven no está saliendo a interesarse por las elecciones, es porque no han sabido llegar a ella, ¿no? No han sabido llegar a la juventud. Entonces, aparte de ser un ejercicio pues participativo, fue un ejercicio de llamado, de voto, de que participen. Y creo que es bien interesante que haya habido muy buena reacción porque pues en las universidades estamos todos los jóvenes. Y es más, nos faltan jóvenes. No hemos hablado de los jóvenes que están fuera de la universidad o los que no tienen la oportunidad de votar o los que, bueno, que no tienen los medios, ¿no? Y todavía eso es más preocupante. Ahorita lo abordamos en las universidades, pero ¿qué más nos gustaría que poderlo abordar en todos los espacios? Porque a fin de cuentas, México merece una juventud pues politizada, ¿no? Por quien sea que vayas a votar, por quien sea que pienses que es la decisión correcta para lo que nos depara el país, sí merecemos una juventud politizada y sí estamos politizando poco a poco a los pasos que damos, porque la juventud pues escasea de recursos, escasea de muchas cosas que a lo mejor pues en otras pues edades sí se puede pues tener más acceso a ello, ¿no? Pero ¿qué hacemos con los medios que tenemos, las redes sociales, los pocos lugares o espacios en donde nos encontramos, promover la intención al voto? Entonces, pues yo creo que es muy importante que no se nos nombre como una juventud despolitizada o que no esté interesada, porque sí estamos interesados, pero no se nos han abierto pues estos espacios de debate, no se nos han abierto estos espacios participativos y creo que somos pues clave para las elecciones. Hola Pamela, te saluda Camilo aquí de Pie de Página. Y hace rato mencionabas algo acerca sobre que fuera de las universidades hay muchos jóvenes, ¿no? Que quizás están politizados, pero pues no han existido estos medios para que pues informen de una manera más objetiva o tengan estos acercamientos a la información de manera más accesible, ¿no? ¿Tú cuáles crees que sean las herramientas que se tendrían que impulsar desde pues las campañas de politización de la juventud? Yo creo que la formación política, sin duda, o sea, poco se habla de que nosotros tengamos esta parte teórica de lo que implica formarnos políticamente, ¿no? Lo aprendemos, pues, si bien en las universidades, pero volvemos al mismo tema, no muchos tenemos la oportunidad de estudiar, de acceder a una universidad y luego más allá de eso, ¿qué es el entorno que nos rodea? Todos los lugares deberían de estar politizados y es una demanda que yo creo que la juventud exige, pero pues muy poco se habla. Y creo que en el tema de que las campañas electorales puedan entrarle a politizar, yo creo que no llevarlo como un adoctrinamiento a cierto cuadro político o hacia cierto actor político, ¿no? Sino hablar de la teoría política y de la formación política como algo de formación, no como tal partidista, ¿no? Y es bien interesante porque es complejo que se pueda llegar a politizar a toda la juventud sin un interés en particular. Hola Pamela, te saluda Caustrenio de Pie de Página. A mí me gustaría preguntarte por qué ese afán de querer invisibilizar la politización de los jóvenes. Claro, ya lo decía que la politización no tiene que surgir desde la partidocracia, sino que tiene que ver desde una corriente filosófica de pensamiento
y de ideología. Pero, ¿cuál es el fin de estos medios que buscan, o de la sociedad que buscan, invisibilizarlos? Yo creo que el fin justamente de politizarnos como jóvenes es saber tomar unas decisiones que beneficien en general, o sea, que no solamente respondan a intereses pues de algunos cuantos, ¿no? O sea, yo creo que justamente la politización nos sirve para tener esa pluralidad de ideas, pero sobre todo para que se abra la discusión en el contexto que se encuentra el país, ¿no? No podemos tener formación política sin estar en la toma de las decisiones, porque entonces la formación política pues solamente se queda como teoría. Entonces, la formación política es bien importante en todos los sentidos. Y yo creo que justamente buscar que a las jóvenes, a los jóvenes se nos politice es justamente la necesidad de saber tomar las decisiones que beneficien a todos y que no respondan pues a esos intereses, porque así un joven politizado sabe qué decisión tomar, sabe desde dónde tomarla, sabe para quiénes las va a tomar, ¿no? Y sobre todo la apertura de los espacios de decisión a la juventud son claves, porque si no, ¿para quiénes están gobernando? En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿los jóvenes ven a, bueno, estas acciones políticas como una alternativa efectiva para la solución de sus problemas? Digamos, eh, sí, ¿están viendo ahí respuestas? Pues yo creo que como tal, tristemente estamos en un sistema de partidos en donde los sistemas de partidos no van a responder a las necesidades específicas de las y los jóvenes, ¿no? Pero entender que justamente lo que se llama o lo que se incita es que volteen a ver, ¿no? Y que dentro de todos los intereses que puedan tener, tomen en cuenta a los jóvenes, ¿no? Que somos una población que necesita atención y que aquí está el relevo del relevo del relevo. Entonces es bien importante entender que no se puede ver la política como algo presente, sino que se tiene que ver a la política como lo que viene, como lo que sigue, porque ahorita están la toma de decisiones, pero ¿qué toma de decisiones nos va a tocar a los jóvenes más adelante y que podamos afrontar? Entonces, yo creo que justamente se remonta a exigir la politización para tomar decisiones informadas y sobre todo para poder discutir, abrir ese debate dentro de la multiculturalidad que nos aborda como jóvenes, porque no solamente hay un tipo de pensamiento en los jóvenes, hay diversos pensamientos y entender que todos merecemos ser politizados y todos merecemos tener pues esa capacidad de poder analizar, de poder tomar decisiones, de poder ejercer pues ese pensamiento, esa libre expresión, pues yo creo que lo veo muy importante. Oye, Pamela, también este contexto de la politización tiene que ver también con otros grupos, horribles, ¿no? Al interior de las universidades, que vemos lo que sucedió con el caso de CCH Naucalpan y toda esa historia de porros en las universidades. ¿Cómo despolitizar ese tipo de personas? ¿O qué se tiene que hacer para que no ocurra esa confrontación? Porque con esos jóvenes que por un lado que están politizados, saben lo que tienen que hacer, que tienen formación política, pero hay esos sectores que generan violencia en el interior de las universidades. Tristemente, el tema de los porros, pues no dejan de ser más que grupos que responden a intereses de algunas personas o de algunos cuantos, ¿no? O sea, entendemos que los diferentes pensamientos en las universidades son complejos, pero el tema porril ha sido tan complejo dentro de las universidades y a la vez es un síntoma de que sí hay politización en las universidades. Cuando entiendes que hay como una parte activa en romper la democracia, en romper que se esté politizando, entiendes que se está politizando, ¿no? O sea, que justamente los ataques porriles, que revivan todas estas organizaciones que a lo mejor, pues, afectan directamente a la comunidad universitaria, entiendes que hay un proceso de que se está tomando decisiones, se está organizando y eso impide o afecta a intereses privados de algunos cuantos, ¿no? Yo creo que pues el tema de los porros es un tema que históricamente ha pasado a lo largo de los años y tristemente es algo que no se ha podido combatir, que pues ha afectado a muchos. Tenemos el compañero que pues apenas falleció, que por más que quieran decir, la universidad encubrió eso, eso fue un ataque porril. Eh,
pues solamente nos habla de que no se ha llegado a los jóvenes, o sea, esa es la clara respuesta, no se ha llegado a los jóvenes y por eso siguen existiendo pues esos ataques, esa represión, porque ya ni siquiera esa represión viene como lo conocemos históricamente de instituciones, lo conocemos históricamente de grupos de interés, o sea, ya viene dentro de la misma comunidad universitaria, ¿no? O sea, los porros muchas veces forman parte de la comunidad universitaria y tristemente son pues un brazo armado de los grupos que buscan algún interés. Pamela, otra vez aquí, Camilo. Yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el papel que están jugando las redes sociales en este momento, ¿no? Tenemos como muchas páginas, entre la juventud, por ejemplo, chismecito político, cosas de ese estilo. ¿Cuál es el papel que están jugando este tipo de páginas en politizar a la juventud y de qué manera, ¿no? Lo están haciendo. Es bien interesante porque yo creo que es fundamental que desde todas las trincheras sea atendida la politización, ¿no? Y que si entendemos que a nosotros los jóvenes es lo que nos llama, pues entrarle a esos medios, ¿no? O sea, lo mejor que podemos hacer es que si vemos que esos medios están llenos muchas veces de cosas mediáticas que no llenan o no cumplen la función como de concientizar, pues llenarlas de espacios que concienticen, ¿no? Y justamente yo creo que es muy importante que si estás viendo que ya la trinchera donde estás politizando a los jóvenes no funciona, que a lo mejor pues hay otras prácticas, ¿no? Lo territorial, está el tema de formación política, pues ¿qué tienes que hacer? Entrarle a los medios donde están los jóvenes a politizar, porque justamente si tú ves una población que no está interesada en participar, pues tienes que llegar a ellos. Y ahí tenemos la prueba de lo que hizo pues el candidato de MC, ¿no? Que en este caso, pues a fin de cuentas no deja de ser una propaganda porque es propaganda, pero supo cómo entrarle al tema mediático. Y yo creo que muchas veces a las personas que les gusta meterle al tema de formación política es de lo que peca, no rescatar los espacios que han sido tomados y que no han cambiado pues realmente desde lo social, ¿no? Y yo creo que justamente es lo que se tiene que hacer, conquistar los espacios que por más que a veces no nos guste, pues lo mediático es lo que estamos viendo los jóvenes. Y tristemente atacarlo, ¿no? O sea, atacar y empezar a concientizar, porque es una trinchera más, queramos o no, es la nueva trinchera. Y es entender que desde ahí nos tenemos que formar y a pesar de que nos gustaría que la formación política se diera en grupos de debates, se diera en organizaciones, se diera en ciclos pues sí, de conferencias o cosas así, pues entender que también la coyuntura en la que estamos, el contexto en el que estamos, no siempre lo va a permitir. Y lo vimos, por ejemplo, con la desarticulación en la pandemia. ¿Qué pasó? Le tuvimos que entrar a los espacios emergentes que surgieron, ¿no? Y yo creo que es bien importante poder estar en los espacios que más se pueda, pero estar en los espacios. Pues, Pues Pamela, te agradecemos mucho la oportunidad de poder conversar esta tarde contigo, de tener este panorama, ¿no? También después del simulacro de elecciones y pues estamos ahí en contacto para seguir abordando temas posteriores. Tenemos tus redes sociales, pero preguntarte si, bueno, ya entrando en este tema de que si hay algunos espacios, ¿tú conoces algunos espacios de estos o todo lo que han organizado, donde se estén organizando los jóvenes o todo es mediante redes sociales? Pues mira, hay varios espacios, por ejemplo, nosotros, yo tengo un colectivo en donde participamos compañeros de la UAM y justamente es un colectivo que le ha entrado a lo mediático porque es lo que funciona. Nosotros justamente estábamos acostumbrados a este tema de debates, tuvimos por ahí varios seminarios de formación política, pero tuvimos que empezar a evolucionar y a entrarle a lo mediático. Y afortunadamente hemos activado la participación estudiantil en la UAM de esa forma, mediáticamente, de empezar a mentalizar, a concientizar a la población de la universidad a que la democracia universitaria importa, a que los espacios universitarios importan y a que se tiene que retomar la organización estudiantil. Entonces, por ejemplo, el colectivo se llama Colectivo Pantera, está pues en la UAM Xochimilco, estamos en algunas otras UAMs, estamos tratando de entrar a los espacios porque justamente nos interesa que pueda haber
pues más de esta formación política, pero así como este colectivo hay muchos, y es importante tenerlos localizados en las universidades, porque en las universidades habitan. O sea, que la banda no los haya visibilizado o que también pues los mismos colectivos no se hayan mediatizado es otra cosa, pero sí existen estos espacios y están presentes en las universidades. Si tú te quieres formar políticamente, pues a lo mejor desde otros espacios, la universidad es una cuna de todo eso. Oye, nos pregunta por acá Dani Pastrana, ¿qué sigue después de este simulacro? Después de este simulacro, pues varias cosas. Por ejemplo, nos faltó muchas escuelas donde abordar el simulacro y eso yo creo que lo veo muy fundamental que lo podamos retomar porque sin duda, pues no muchas universidades tuvieron pues esta oportunidad, ¿no? Nosotros nos enlazamos con lo más que pudimos, pero ¿cuántas universidades hay en el país? O sea, son demasiadas y que no hayan estado en este ejercicio, pues la verdad es que a mí me gustaría que se pudiera ampliar el margen de participación, pero también, ¿qué sigue? Pues la formación de la democracia, y no solamente en estas elecciones, sino en las universidades. Las universidades, la democracia en las universidades ha estado muerta y ha estado cooptada. Entonces, siento que es momento de que nosotros, los universitarios, las universitarias, la población en general pueda concientizar acerca de por qué la democracia en las universidades es un antecedente de lo que se viene pues fuera de las universidades, ¿no? Y entender que si la comunidad universitaria no participa en la democracia, no va a participar afuera. Entonces creo que pues justamente es poder retomar el simulacro, ojalá se pueda hacer post debate, estamos todavía viendo como las posibilidades porque esta organización de este que pasó nos dejó medio muertos, medio muertas, pero la verdad es que nos gustaría como poder retomarlo y sobre todo hacer campañas de concientización de por qué la democracia importa y no solamente en tiempos electorales, importa siempre en todos los espacios posibles. Muy bien, pues muchísimas gracias, te agradecemos que hayas estado acá con nosotros y pues estamos ahí en contacto. Muchas gracias, Isa. Gracias, Pamela. Y pues bueno, ya casi que nos tenemos que ir.